Dicen que la sangre nunca traiciona. Pero, ¿y si te dijera que una hija enterró viva a su propia madre por ambición? Y que el único que luchó por salvarla fue un perro callejero, enfermo y olvidado por todos. Esta historia no solo te va a romper el corazón, te va a abrir los ojos. Porque a veces quien más amas es quien más te puede hundir, y quien menos esperas es quien escarba hasta devolverte la vida. Quédate hasta el final. Lo que vas a descubrir te va a cambiar la forma de ver la lealtad, la familia y el verdadero amor. Era una de esas tardes en las que el sol se posa lento sobre los techos de teja del pueblo, bañando todo en un tono dorado que parecía salido de una pintura antigua. El calor no era sofocante, pero se sentía como una manta tibia sobre la piel. El aire olía a bugambilias, a pan recién hecho y a polvo seco levantado por el viento que venía de los cerros. En el patio trasero de una casa de adobe color terracota, una señora de cabello blanco trenzado regaba sus geranios mientras tarareaba bajito una canción de su juventud. Ella se llamaba Clara Mendoza y tenía 74 años. Su piel era color cobre viejo, marcada por el sol y los años, mas sus ojos seguían siendo una joya viva, miel puro, con un brillo que ni el tiempo ni las lágrimas le habían quitado. Era bajita, con los hombros ligeramente caídos, pero caminaba con esa dignidad que solo tienen las mujeres que han vivido muito e amado más. Vestía una falda larga de manta, una blusa bordada a mano y un rebozo azul que le había regalado su madre. En sus sandalias gastadas llevaba décadas de historia, y en su corazón una fe firme de que todo se paga en esta vida. Mientras acomodaba la manguera entre las macetas, escuchó una voz detrás de la ventana. Su hija Leticia, de 45 años, hablaba por teléfono en la sala con un tono frío, impaciente. «Te digo que ya está todo listo. El notario dijo que solo falta que firme». «Sí, lo hará. Es vieja, no entiende nada de eso. Yo me encargo», dijo sin notar que su madre la escuchaba desde el jardín. Clara frunció el ceño, no por desconfianza, sino por instinto. Algo en ese tono le revolvió el estómago. Sabía que Leticia era ambiciosa. Desde niña le brillaban los ojos más por lo material que por los abrazos, pero jamás imaginó que esa ambición pudiera volverse contra ella. Esa casa era suya, la construyó junto a su difunto esposo con esfuerzo, centavo por centavo. El terreno había sido herencia de su padre. Y ahí, en ese mismo patio, había criado a Leticia sola cuando quedó viuda. Lavó ropa ajena, vendió pan, cuidó niños, todo por darle estudios, una vida mejor. Un camino más fácil, pero con el tiempo Leticia se volvió otra. Más elegante, más exigente, menos hija. Clara entró a la cocina, se lavó las manos y se preparó un cafecito de olla. Mientras el agua hervía, miró por la ventana al jardín, donde su perro de toda la vida solía echarse a dormir. Pero desde que Chocolate murió hacía 5 meses, ese rincón se sentía vacío. Respiró profundo. No quería llenarse de pensamientos oscuros. «¿Mamá? ¿Puedes venir un momento?», gritó Leticia desde el comedor. Clara se secó las manos en su delantal y fue. Leticia estaba sentada frente a una carpeta de documentos, con una sonrisa forzada. «Mira, mamá. Necesito que firmes unos papeles. Son para que yo pueda ayudarte con tus cosas, en caso de que tú algún día no puedas». Clara la miró con esa mirada de madre que lee más allá de las palabras. «¿Qué cosas, hija?». «Pues, el banco, el seguro, el hospital, lo de la casa. Es pura formalidad. El notario me explicó que es mejor tener todo en orden». «¿Y por qué tanta prisa ahora?». Leticia soltó una risita nerviosa, como si no supiera cómo disfrazar la mentira. «Es por tu bien, mamá. Ya no estás tan fuerte como antes. Y no quiero que, si te pasa algo, vengan los del gobierno a quitarlo todo. ¿Te imaginas?». Clara bajó la mirada. Sentía el estómago revuelto, pero confiaba. Era su hija, y ella jamás le haría daño, ¿verdad? «Bueno, hija, si tú dices que es lo mejor», susurró. Leticia sacó una pluma dorada de su bolso y le indicó dónde firmar. Clara firmó, sin leer, sin sospechar que ese trazo significaría el principio del fin. Esa noche, mientras Clara tejía sentada en su mecedora, Leticia le preparó un té. Era la primera vez en años que su hija le ofrecía algo con tanta amabilidad. «¿Y eso?», preguntó Clara entre broma y desconfianza. «Pues, quiero pasar tiempo contigo. Mañana tengo una sorpresa». «¿Una sorpresa?». «Sí, un lugar hermoso al que te voy a llevar. Un retiro. Para descansar. Para que te cuiden. Unas semanas. Vas a ver, te va a gustar». Clara sonrió, pero su corazón se encogió. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ese cambio? Esa madrugada no pudo dormir. La mecedora crujía en la penumbra del cuarto, y la sombra de su esposo en la pared parecía más real que nunca. «Viejo, dime si estoy exagerando, o si algo se me está escapando», susurró al aire.
Al día siguiente, justo después del desayuno, Leticia la ayudó a empacar una pequeña maleta. Solo ropa ligera, nada más. ¿Y mi rosario? No hace falta. Allá hay iglesia. Vámonos. Clara subió al auto sin protestar. No quería pensar mal, quizás sí necesitaba descanso. Pero el silencio de Leticia durante el trayecto no ayudaba. No pusieron música. No hablaron. No había flores por el camino. Solo cerros, árboles secos y una nube de polvo que parecía seguirlos. Pasaron por El Espinal, un rancho abandonado. Luego por la Curva del Diablo, un tramo donde los carros casi nunca pasan. Finalmente subieron por una brecha entre matorrales que terminaba frente a un edificio de rejas altas y portón eléctrico. Un letrero oxidado decía: Clínica Mirador, cuidados integrales para adultos mayores. Leticia bajó del auto primero, tocó el timbre. Un guardia alto, de cara seria, les abrió. Vengo a dejar a mi madre, ya está registrada. Nombre: Clara Mendoza. Clara se quedó inmóvil. ¿Aquí es el retiro? Leticia sonrió, pero sus ojos no. Sí, mamá. Aquí vas a estar bien. Es lo mejor para ti. Una enfermera se acercó con una silla de ruedas. Vamos, doñita. Clara no entendía nada. Su estómago se encogió. Quiso bajar do carro sociña, con dignidad. Leticia la abrazó rápido. Te llamo luego. Te quiero mucho, mamá. Clara quiso responder, pero ya la estaban empurrando hacia adentro. La puerta se cerró con un clic que sonó como sentencia. Dentro, los pasillos eran fríos, blancos, silenciosos. Las ventanas tenían trancas. Los cuartos eran mínimos. Apenas una cama, un baño e una lamparita. No había jardín. No había pájaros. No había liberdade. Y fue entonces cuando lo supo. No fue una retirada. Era una prisión. Y en el corazón de la vieja Clara Mendoza algo se rompió. Pero no desapareció, porque la esperanza, incluso entre cadenas, todavía respira, incluso cuando tu familia te entierra vivo, porque a veces Dios envía ayuda de donde menos te lo esperas. Era lunes por la mañana y el cielo sobre Valle del Cobre estaba cubierto de nubes espesas, de esas que anuncian lluvia pero que se hacen las interesantes todo el día. El viento corría lento por las calles empedradas, levantando papeles viejos y hojas secas. En la esquina de la plaza principal, frente a la panadería de don Teófilo, estaba el despacho del notario Bruno Esquivel, un hombre de bigote espeso, lentes gruesos y una pancita apretada en su camisa de rayas. Allí dentro el aire olía a tinta, a café recalentado y a madera vieja encerada. La sala de espera estaba vacía. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared y el zumbido tenue de un ventilador que giraba sin ganas. Sentada en un sillón de cuero gastado, Clara Mendoza miraba por la ventana, inquieta. Llevaba su rebozo azul, el que usaba solo para ocasiones importantes. En las manos, arrugadas pero firmes, sostenía una bolsita de tela donde guardaba sus lentes y un pañuelito bordado por ella misma. A su lado, como si nada pasara, Leticia revisaba su celular, impaciente, con las uñas recién pintadas y la mirada perdida. ¿Y a qué venimos exactamente?, preguntó Clara, rompiendo el silencio. Leticia levantó los ojos como si esa fuera la 10ª vez que lo explicaba. Ya te dije, mamá. Es un trámite sencillo, nomás para que puedas nombrarme como tu apoderada en ciertas cosas, por si te enfermas, o si ya no puedes salir tanto. Pero si yo salgo todos los días. Clara frunció el ceño. Ayer fui al mercado caminando, cargué mis tomates, mis elotes. Leticia sonrió sin mostrar los dientes. Sí, pero no siempre será así, ¿verdad? Hay que prevenirnos. Además, el notario ya lo tiene todo listo. Solo es venir, firmar y ya. Clara volvió a mirar por la ventana. Dentro de ella algo se revolvía. Una voz bajita le decía que algo no estaba bien, pero era su hija, su única hija. ¿Cómo desconfiar? Pase, señora Clara, llamó el secretario desde la puerta. Entraron a una oficina forrada de libros de leyes, diplomas enmarcados y una bandera nacional en una esquina. Detrás del escritorio estaba el notario Bruno, de traje beige y corbata torcida. Se levantó con una sonrisa que parecía más de compromiso que de cortesía. Doña Clara, qué gusto tenerla por aquí. Qué señora más elegante, ¿eh?, dijo estirando la mano. Buenos días, joven. Digo, señor. Clara le devolvió el saludo con cierta timidez. Leticia tomó asiento como si ya conociera el lugar. Cruzó las piernas, acomodó su bolsa cara sobre la mesa y miró al notario como quien coordina una función. Trajimos los papeles listos, ¿verdad, licenciado? Así es, señora Leticia. Todo está aquí, dijo él, sacando un fajo de hojas con sellos y letras pequeñas. ¿Y eso qué dice?, preguntó Clara bajándose los lentes del cuello. Son documentos legales donde usted autoriza que su hija administre sus bienes, su cuenta, y en caso de emergencia pueda tomar decisiones médicas en su nombre. Es algo muy común, muy prudente.
Sobre todo a su edad, añadió con una voz tan suave que parecía azúcar. ¿Y por qué hay tantas hojas?, insistió Clara desconfiando. Leticia intervino antes de que el notario respondiera. Mamita, ¿quieres que te lea todo eso? Vamos a tardar horas. Confía, es lo mejor. Ya lo platicamos, ¿te acuerdas? Clara bajó la mirada. Sentía como si una piedra se le asentara en el pecho. No quería parecer desconfiada, no quería pelear. Solo quería volver a su casa, a sus plantas, a sus silencios. Está bien, murmuró tomando la pluma que le ofrecían. El notario señaló las líneas donde debía firmar. Clara firmó 1, 2, 3 veces. Cada firma era como una parte de ella que se desprendía. No lo sabía, pero estaba entregando más que un papel. Estaba cediendo su vida entera. Listo, señora Clara. Fue un placer, dijo el notario, recogiendo los papeles como quien guarda una receta secreta. Leticia se levantó satisfecha. Su sonrisa esta vez sí mostró los dientes. ¿Ves? Rapidito. Vámonos a desayunar algo, ¿sí? Pero Clara ya no tenía hambre. No podía explicar por qué, pero sentía que había hecho algo irreversible. Caminaron de regreso por la plaza. Las campanas de la iglesia daban las 10. Unos niños jugaban con globos y el panadero sacaba la primera bandeja del día. La vida en Valle del Cobre seguía como si nada, pero para Clara algo había cambiado. El aire no sabía igual. El suelo bajo sus pies se sentía más pesado. ¿Y qué vamos a hacer ahora?, preguntó ella con voz baja. Descansar, mamá. Tú lo necesitas. Mañana mismo te llevo a ese lugar que te dije. Vas a ver qué bonito es. Como un hotelito, con enfermeras y todo. Te van a cuidar. ¿Y voy a regresar pronto? Leticia la miró de reojo, sin responder al instante. Claro, lo que tú necesites. Pero en su mirada algo duro se asomaba. No había ternura. No había madre. Solo había estrategia. Esa noche Clara se encerró en su cuarto más temprano que de costumbre. Dejó la cena intacta. Se sentó en su mecedora de mimbre y miró las fotos colgadas en la pared. Su boda, la primera comunión de Leticia. Un retrato en blanco y negro con su esposo. Todos la miraban desde el pasado como si quisieran advertirle algo. Lloró en silencio, sin hacer escándalo. Lloró como quien ha sido traicionado no por un enemigo, sino por lo que más ama. En la mesa de noche su rosario descansaba junto a una vela. Lo tomó entre los dedos y con la voz rota comenzó a rezar. Virgencita, tú sabes lo que yo no sé. Tú ves lo que yo no veo. No me dejes sola, por favor. Del otro lado de la casa, Leticia hablaba por teléfono. Sí, ya firmó todo. Mañana la dejo en la clínica y listo. No sospecha nada. A su edad ya no se entera. De aquí a un mes vendo la casa. El abogado dice que todo está bajo control. La voz se perdió entre risas falsas y promesas de una vida que Clara no alcanzaría a ver. Y mientras tanto, allá afuera, en alguna parte del pueblo, un perro callejero enfermo vagaba por las sombras. Flaco, con el pelaje manchado de lodo, cojeando, con las costillas marcadas como huesos en vitrina, pero con una luz en los ojos que nadie podía apagar. Su nombre era Max, y sin saberlo, ese perro estaba a punto de convertirse en el único ser dispuesto a acabar hasta el fondo. Por ella. Era temprano, muy temprano. El sol apenas se asomaba por detrás de los cerros de Valle del Cobre, y las calles aún estaban adormiladas. El aire estaba fresco, con ese aroma a tierra mojada que deja la madrugada. Los gallos cantaban a lo lejos, como si quisieran advertir que algo no andaba bien, pero nadie escuchaba. Clara Mendoza despertó con una sensación extraña en el pecho. Había dormido mal, soñó con su difunto esposo, don Mateo, pero no era un sueño bonito. Él le hablaba, pero su boca no se movía, solo la miraba con tristeza, como si quisiera decirle algo que ella no alcanzaba a comprender. Se sentó en su cama, con el cuerpo adolorido y los ojos pesados. El rebozo azul aún colgaba del respaldo de la silla, y la maleta pequeña que Leticia le había dicho que preparara ya estaba junto a la puerta. Dentro apenas cabían un par de mudas de ropa, su cepillo, unos calcetines de lana, su pañuelito bordado y una foto vieja, la de su boda. Clara miró su casa por última vez mientras se tomaba un cafecito de olla que ella misma calentó. La cocina seguía igual, los jarros colgados en la pared, la vela de la Virgen encendida, el tapete tejido a mano. Todo tenía su olor, su historia, su ritmo. Afuera, Leticia ya estaba lista. Vestía unos pantalones ajustados, blusa blanca impecable y unos lentes oscuros que no se quitó ni siquiera al entrar. ¿Lista, mamá?, preguntó con voz demasiado alegre para ser tan temprano. ¿A dónde me llevas exactamente?, insistió Clara de pie en la sala, agarrando su rebozo con fuerza. A la Clínica Mirador. Es un lugar hermoso. Vas a descansar, a que te atiendan como mereces, solo por un tiempo. Luego vemos si vuelves o no. ¿Sí? Luego vemos si vuelves o no. Esa frase le martilló el pecho. Pero Clara, con el corazón apretado, asintió. Aún quería creer. Aún no quería ver la verdad completa.
Salieron de la casa y subieron al auto gris de Leticia. La puerta del copiloto rechinó al cerrarse, como si también protestara. Mientras avanzaban por las calles del pueblo, Clara miraba por la ventana con los ojos llenos de nostalgia. Saludó con la mano a doña Chayo, la señora que siempre barría la banqueta de enfrente, pero ella no la vio. Los perros callejeros corrían junto a la barda de la escuela. Los niños jugaban en la cancha. El mundo seguía, como si ella no fuera a desaparecer. ¿Y no hay otra forma?, preguntó de pronto, rompiendo el silencio. Leticia no desvió la vista del camino. ¿Otra forma de qué? De descansar, de cuidarme. Puedo contratar a alguien en casa. No necesito irme. Leticia soltó una risa corta, sin alma. Mamá, no hagas esto más difícil. Yo ya tomé una decisión. ¿Tú tomaste? Clara la miró con asombro. ¿Y mi opinión? Leticia la ignoró. Pisó el acelerador y se concentró en la carretera. Salieron del pueblo, dejando atrás los jacales, las milpas, los mezquites. Pasaron por El Espinal, un rancho abandonado donde antes vivía un viejo que criaba caballos. Luego cruzaron la Curva del Diablo, donde las leyendas decían que se aparecía una mujer de blanco a los que mentían a sus madres. Clara apretó su rebozo contra el pecho. No dijo nada más, solo rezaba en silencio. Después de casi una hora, el camino se volvió de terracería. El coche rechinaba entre piedras y lodo seco. Al fondo, entre árboles retorcidos y cerros pelones, apareció el portón negro de la Clínica Mirador. Era un edificio gris de 3 pisos, con ventanas angostas y muros altos rodeados por una cerca de alambre. No había jardín, ni flores, ni letreros coloridos, solo un pequeño letrero metálico oxidado que decía Clínica Mirador, cuidados integrales, y debajo, en letras más pequeñas, propiedad privada. No se permite el paso sin autorización. Clara tragó saliva. ¿Aquí es? Leticia bajó del coche sin responder. Tocó un timbre en la caseta. Un guardia salió. Era un hombre alto, moreno, con cara de pocos amigos. Le abrió la reja sin decir palabra. Buenas. Venimos a dejar a la señora Clara Mendoza. Ya está registrada. Todo firmado, dijo Leticia mostrando unos papeles. Pase. Sala de ingreso es a la izquierda, respondió el guardia. Clara bajó despacio. El suelo era de grava. Cada paso le dolía en los huesos. Llevaba la maleta en una mano y el rosario en la otra. Al entrar, sintió un golpe de aire frío. El recibidor estaba pintado de blanco, con luces de neón y un fuerte olor a cloro. En una mesita de recepción había una enfermera. Joven, de rostro dulce, cabello recogido y uniforme lila. Se llamaba Alma y sus ojos se iluminaron al ver a Clara. Bienvenida, señora Mendoza, dijo con suavidad. Pero detrás de Alma, un hombre mayor, con bata blanca, cara seria y lentes colgando del cuello, la interrumpió. Pásenla al área 3, cuarto 12, ingreso inmediato. Firma aquí, le dijo a Leticia señalando un portapapeles. Clara miraba todo en silencio. Algo no cuadraba. Todo era muy rápido, muy impersonal. Leticia se acercó a ella, la abrazó fuerte. Un abrazo que no era de consuelo. Era un cierre. Te quiero mucho, mamá. Descansa. Luego vengo, murmuró. Clara quiso hablar. Quiso decirle que no se sentía bien con esto, pero no le salió la voz. Algo se quebró dentro de ella. Leticia se fue. La enfermera Alma empujó la silla. Subieron por un pasillo largo, sin ventanas, con puertas cerradas y sonidos apagados. ¿Cuánto tiempo me voy a quedar aquí, señorita?, preguntó Clara, por fin. Alma la miró con ternura, pero evitó la pregunta. Primero vamos a ponerte cómoda. Ya verás, el cuarto 12 era pequeño, con una cama de metal, un baño diminuto y una ventana con barrotes. Clara dejó su maleta sobre la cama. Tocó las paredes, estaban frías, todo olía a humedad. No había flores ni cuadros, nada que hablara de vida. ¿Puedo tener mi rosario?, preguntó. Claro, señora, respondió Alma. ¿Y teléfono? No hay línea en los cuartos, pero si necesita algo, yo estaré cerca. Clara se sentó al borde de la cama. Miró su maleta, su rebozo, su foto. Respiró hondo. Y entonces lo entendió. Leticia no la había llevado ahí para cuidarla. La había dejado. Abandonado. La puerta se cerró con un clic. Alma se quedó afuera charlando con una compañera. Desde su cama, Clara escuchó pasos, gritos de otros pacientes, puertas que se cerraban. Una mujer lloraba en el cuarto de al lado. Alguien gritaba el nombre de su hijo, y en ese instante se sintió enterrada en vida. Allá afuera, Leticia ya manejaba de regreso, con el estéreo encendido y una sonrisa tranquila en el rostro. En su bolso llevaba la escritura de la casa, la tarjeta del banco de su madre, y la certeza de que nadie la cuestionaría. Pero lo que no sabía es que, a pocos metros de la entrada de la clínica, entre los arbustos secos, un perro flaco y cojeando la había seguido en silencio. Nadie lo notó. Nadie lo ahuyentó. Él solo se quedó ahí, mirando, oliendo, esperando.
era Max. Y aunque su cuerpo estaba enfermo, su instinto estaba más vivo que nunca, porque a veces los ángeles no tienen alas, tienen patas sucias, mirada triste y un corazón dispuesto a escarbar el mundo por amor. Era martes por la tarde en Valle del Cobre. El sol caía lento sobre los techos rojizos, das casas como una cobija tibia. La plaza estaba llena de vida, niños corriendo entre las bancas, vendedores ofreciendo bolis y pan de nata, y las señoras sentadas al fresco con sus abanicos de palma, contando los mismos chismes de siempre. Todo parecía seguir su curso, como si el tiempo en el pueblo no conociera interrupciones, pero había un silencio raro, una ausencia que no tenía nombre, pero se notaba. Doña Clara Mendoza, la viejita de la casa azul con rejas verdes, la que siempre barría su banqueta con la escoba de varitas y saludaba a todos por nombre, no se había visto en todo el día, tampoco en la mañana. Tampoco el día anterior. Fue doña Chayo, su vecina de toda la vida, quien primero levantó la ceja. ¿Ya viste que Clara no ha salido a tender la ropa?, le preguntó a su comadre mientras sorbía un café con pan. Ay, sí, y tampoco oí su radio esta mañana. El que siempre tiene en la cocina, ¿te acuerdas? El que pone boleros en las tardes, añadió la otra con tono preocupado. ¿Y su perro? ¿No tenía uno? Chocolate se le murió hace meses, ¿no te acuerdas? Desde entonces está sola. El rumor comenzó a colarse entre las paredes del pueblo. Todos sabían que Clara era una mujer fuerte, de las que no se dejaban, de las que enfrentaban la vida con el mismo delantal desde hace 20 años. Nadie creía que se hubiera ido sin avisar. Nadie imaginaba que podía desaparecer así, sin una despedida, sin un adiós. Al tercer día, don Pedro, el panadero, cruzó la calle hasta tocar la puerta de la casa de Clara. Nadie contestó. La puerta estaba cerrada, las ventanas oscuras, y el buzón lleno de papelitos de promociones. Las plantas del jardín ya empezaban a secarse, como si también extrañaran las manos que las cuidaban. Don Pedro fue al mercado y preguntó a Leticia, quien trabajaba algunas tardes en un pequeño local de cosméticos. Buenas tardes, señorita Leti. Disculpe la pregunta, ¿cómo está su mamá? Hace días que no la vemos por el barrio. Leticia, vestida con una blusa elegante y labios pintados de un rojo demasiado fuerte para la hora, ni se inmutó. ¿Mi mamá? Está bien. Gracias. Se fue de retiro espiritual. Quería descansar un poco. Está en un lugar lejos, sin teléfono ni visitas. Cosas de ella. Ya saben cómo es. ¿Y no avisó a nadie?, insistió el panadero con los ojos entornados. Pues no. Así lo quiso ella. Quiere estar sola, meditar, desconectarse del mundo, respondió Leticia alzando una ceja. La respuesta fue suficiente para apagar la curiosidad de la mayoría. Después de todo, ¿quién era uno para meterse en decisiones personales? Y si la propia hija decía que todo estaba bien, ¿quién iba a cuestionarlo? Nadie, o casi nadie. Doña Chayo, desde su ventana, no podía dejar de sentir un hueco en el pecho. Las últimas semanas había notado que Clara caminaba más lento, que sonreía menos, que sus ojos brillaban con menos fuerza. Y esa Leticia, siempre tan fría, tan lejana. Una tarde, doña Chayo fue a dejarle un tamal de elote, como hacía cada semana, y al no recibir respuesta, se atrevió a dejarlo en la reja. Volvió al día siguiente. El tamal seguía ahí, intacto, y al tercer día ya tenía hormigas. Eso no era normal. Por otro lado, en la clínica Mirador, al otro extremo del cerro, Clara yacía en una cama metálica, en un cuarto con olor a humedad y desinfectante. Su rostro, que antes tenía color de canela y vida, ahora estaba pálido. Sus ojos miel se habían vuelto opacos, cansados. Apenas hablaba, apenas comía. Los primeros días preguntó por Leticia. ¿Vendrá mañana? ¿Traerá mi radio? ¿Me mandó algo? Pero con cada día que pasaba y no llegaba visita, su esperanza se iba encogiendo. La enfermera Alma, la única que le sonreía con sinceridad, trataba de animarla. «Doña Clarita, ¿quiere que le lea un ratito?» «No, mijita, gracias. Solo siéntate conmigo. No quiero estar sola». Y ahí se quedaban, las dos en silencio. Alma tomándole la mano y Clara mirando por la pequeña ventana con barrotes, donde a veces se asomaba el cielo, y a veces nada. Una noche, cuando Alma terminaba su turno, escuchó al doctor encargado hablando con el administrador. ¿Y la señora Mendoza?, preguntó el administrador revisando una carpeta. Ingreso legal, documentos firmados. No tiene visitas programadas. La hija no preguntó más. ¿Y si pregunta a alguien en el pueblo? La hija autorizó el ingreso voluntario. No hay delito. Además, no somos un hospital público. Aquí todo se arregla con dinero, ¿no? Alma tragó saliva. Le ardía la garganta. ¿Cómo podía ser posible? ¿Cómo una hija podía desaparecer a su madre de esa manera?
Como nadie hacía nada. Mientras tanto, en Valle del Cobre, los días pasaban como si nada. Leticia ya había empezado a vaciar la casa. Vendió la licuadora, el comedor de madera y hasta los aretes de perla de su mamá. Dijo a los vecinos que era parte de una renovación, que Clara quería empezar de cero. Incluso pintó la fachada de blanco, borrando el azul cielo que tanto amaba su madre. Y nadie decía nada. Pero en las afueras del pueblo, escondido entre los matorrales, con la costilla marcada y una mirada brillante, Max, el perro enfermo que había seguido el coche hasta la clínica, seguía ahí. Dormía entre hojas secas. Se arrastraba por la cerca, olía, escuchaba. Y algo dentro de él le decía que no podía irse, que alguien lo necesitaba. Una tarde Clara despertó alterada de una pesadilla. Soñaba que estaba bajo tierra, sin poder gritar, que la cubrían con cemento, que Leticia la observaba desde arriba sin decir nada. Solo miraba con los ojos vacíos. «No, no, por favor», gritó sentándose de golpe. Alma corrió a verla, la abrazó, la calmó. «Shh, Clarita, estás aquí, no es real, estoy contigo». Clara lloró como niña. Se aferró a esa mano joven como si fuera su última cuerda, y en medio del llanto, susurró. «Me enterraron viva, y nadie se ha dado cuenta, pero alguien sí se había dado cuenta. Un ser sin palabras, sin voz, sin nombre importante, pero con un corazón más noble que muchos humanos, y estaba escarbando, lento, con las uñas, pero con fe. El cielo sobre Valle del Cobre estaba cubierto por nubes densas como algodón sucio. El aire olía a tierra próxima a mojarse, pero la lluvia se hacía esperar. En una banqueta frente al mercado, entre charcos viejos y papeles arrastrados por el viento, se encontraba tirado un perro flaco, encogido, con el cuerpo lleno de costras secas y una herida en la pata trasera que ya no le dolía, porque había aprendido a ignorar el dolor. Era Max, nadie sabía de dónde había salido exactamente. Algunos decían que lo habían visto por primera vez en la zona del basurero viejo. Otros juraban que venía de un rancho abandonado más allá del río. Pero lo cierto era que Max no pertenecía a nadie. Ni tenía casa, ni collar, ni historia oficial. Era solo otro perro callejero más. Hasta que sus ojos dorados comenzaron a fijarse en algo que el resto del pueblo ya no veía. Max era un perro de mediano tamaño, de pelaje rizado color café claro, pero ahora opaco por el lodo y la miseria. Sus orejas caídas siempre estaban sucias y su hocico mostraba señales de hambre. Tenía una cicatriz en el lomo que parecía vieja, y un diente roto en la parte de abajo que sobresalía cuando jadeaba. Pero lo más llamativo eran sus ojos, ojos dorados, con una expresión que dolía mirar, una mezcla de tristeza, ternura y una inteligencia que no parecía de este mundo. La mayoría de la gente lo espantaba con un «fúchila», o le aventaban una piedra cuando se acercaba demasiado a sus puestos de comida. Algunos niños le gritaban apodos crueles y le hacían bromas pesadas. Lo pateaban, lo corrían, pero él nunca mordía, nunca gruñía. Solo bajaba la cabeza y se alejaba despacio, como si ya hubiera vivido muchas vidas para entender que el amor no siempre viene de donde uno espera. Una tarde, cuando Leticia pasó por el mercado en su camioneta recién lavada, Max la vio. La observó desde la sombra de un árbol. Algo en él se activó. No fue un ladrido, ni un instinto de comida. Fue otra cosa, como si el alma del animal hubiese detectado algo que el mundo ignoraba. La siguió. Primero con cautela, a la distancia, arrastrando su pata herida. La camioneta salió del pueblo, tomó el camino de los cerros y desapareció entre la brecha que lleva a la clínica Mirador. Max también desapareció. Durante días nadie lo volvió a ver en el mercado, ni bajo los árboles, ni rondando las tortillas que se caían al suelo. Los niños pensaron que por fin se había muerto. Algunos hasta se alegraron, pero Max no estaba muerto, estaba en misión. Los alrededores de la clínica eran un terreno árido, lleno de piedras, pasto seco y matorrales. Nadie caminaba por ahí. Los que sabían de su existencia evitaban acercarse, y los que no sabían, vivían mejor así. Pero Max, con sus sentidos afilados, su instinto herido pero vivo había llegado hasta ahí. Se quedaba oculto durante el día, entre las raíces de un árbol inclinado. Dormía poco, comía lo que encontraba. Una bolsa rota de papitas, un pedazo de pan duro que el viento arrastraba, o a veces nada. Pero no se iba. Se acercaba por las noches, rodeaba la cerca, olfateaba, observaba las ventanas pequeñas con barrotes. Sentía algo, una presencia. No podía explicar qué era. Pero ahí dentro había alguien que necesitaba ser encontrado. En una de esas noches, mientras Clara dormía profundamente después de un llanto silencioso, Max se acercó más que nunca a la pared trasera. Escarbó un poco entre la tierra suelta. Ladró bajo, solo una vez. Luego se echó y se quedó ahí, quieto, velando.
Pasaron horas. En el silencio de la madrugada, Clara Mendoza, desde su camita dura del cuarto 12, se sobresaltó. No sabía por qué, no había ruidos dentro, pero algo en el aire la sacudió. Se levantó con esfuerzo, fue hasta la ventana y miró hacia afuera. Nada, oscuridad, pero en su pecho, por primera vez en días, sintió un cosquilleo. Como si una memoria lejana se activara, como si algo o alguien la estuviera buscando. Al día siguiente, Alma, la enfermera de turno, salió a fumar un cigarro detrás de la clínica. No lo hacía frente a los pacientes. No era su estilo, pero ese día lo necesitaba. Estaba agotada emocionalmente. La historia de Clara le pesaba en el alma. Le dolía ver cómo esa mujer, que debería estar rodeada de nietos, abrazos y flores, estaba encerrada sin razón en un lugar que olía más a olvido que a medicina. Mientras se apoyaba en una barda, vio algo moverse entre los matorrales, que se acercó despacio. Al principio pensó que era un coyote, o tal vez un tlacuache, pero al enfocar bien, lo vio. Un perro, flaco, herido, mirándola fijo con esos ojos que no pedían comida. Pedían algo más. ¿Qué haces aquí, chiquito?, susurró. Max no se acercó. Solo la miró, la dio la cabeza, dio un paso hacia atrás y desapareció entre las ramas. Alma se quedó congelada. Algo en esa mirada la estremeció. No por miedo, sino por el mensaje silencioso que sintió en el corazón. Esa noche, cuando revisó los cuadernos de los pacientes, volvió a pasar por el expediente de Clara, y una idea cruzó su mente. En el pueblo, don Pedro seguía preocupado. Una tarde, al ver pasar a Leticia con bolsas de compras y un aire de superioridad que rayaba en burla, no se aguantó. ¿Y tu mamá?, le gritó desde su panadería. Leticia sonrió como si fuera un chiste viejo. En paz y descanso, respondió riéndose. Digo, descansando en paz, y siguió su camino. Don Pedro frunció el ceño. Esa broma no le gustó nada. Pero mientras todos seguían dudando en silencio, en la soledad de un cerro olvidado, un perro callejero no dudaba de nada. Max volvía cada noche al mismo punto. Escarbaba, olía, se acostaba, aullaba bajito. Algo le decía que ella estaba cerca, que tenía que encontrarla, porque Max, aunque nunca tuvo dueños, sabía lo que era el abandono, y por eso no iba a permitir que otra alma buena muriera sin que el mundo lo notara, aunque nadie lo quisiera, aunque nadie lo esperara. Él, solo él, sería el que escarbaría hasta rescatarla. Porque a veces los milagros no llegan con truenos ni trompetas. A veces llegan con 4 patas, una herida abierta y el alma más leal del mundo. Esa madrugada el cielo estaba tan oscuro que ni las estrellas se atrevían a mirar. La luna, escondida detrás de una capa espesa de nubes, apenas dejaba filtrar un reflejo pálido sobre los cerros que rodeaban la clínica Mirador. Todo estaba en un silencio espeso, como si el mundo hubiera detenido la respiración. Ni grillos, ni viento, ni lechuzas. Solo la quietud. Y un alma esperando ser encontrada. En el cuarto 12, Clara Mendoza dormía sentada, con la espalda arqueada y la cabeza apoyada sobre su rebozo azul, que ya empezaba a desteñirse por los lavados toscos de la clínica. Tenía los párpados hinchados, la boca entreabierta y las manos sobre el pecho, sosteniendo su rosario con los dedos enredados en la cruz. Parecía una niña dormida en cuerpo de anciana. Pero su sueño era agitado, el mismo sueño de siempre. Estaba bajo tierra, rodeada de oscuridad. No podía gritar, no podía moverse. Su cuerpo estaba enterrado, pero su mente seguía viva. Y entonces, de repente, un ruido, algo escarbando, garras, un jadeo, y ese olor conocido, tierno, como a lodo mojado y pan caliente, como a hogar. Abrió los ojos de golpe. Se quedó unos segundos respirando agitada, como si acabara de salir del agua. Acarició su pecho, el rosario, y luego algo la impulsó a acercarse a la ventana. Con esfuerzo se levantó de la cama. Sus rodillas tronaron. El aire de la habitación estaba frío, húmedo. Dio 3 pasos lentos hasta llegar a la ventana con barrotes. Miró hacia afuera. Nada, oscuridad. Pero entonces lo sintió. Un olor. No era el desinfectante de la clínica. No era el aroma plástico de las cortinas. Era algo distinto, familiar. Un olor que le removió la memoria desde las tripas. Olor a perro. Y no cualquier perro. No a los callejeros del mercado, no a los bravos de las azoteas. Era un olor dulce, sucio, terroso, pero lleno de ternura. ¿Chocolate?, susurró con un hilo de voz. Cerró los ojos. Y entonces lo escuchó. Un pequeño ladrido bajo, como un gemido. Del otro lado del muro, Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se pegó más a la ventana, se inclinó, se asomó por entre los barrotes. No vio nada, pero
Pero ese ladrido no venía de su cabeza. Lo había oído, lo había sentido en la piel. ¿Quién eres?, preguntó al aire. Silencio. Solo un rasguño leve, como si algo, o alguien, estuviera escarbando del otro lado del muro. Afuera, entre los matorrales y la tierra endurecida por el sol y el abandono, Max cavaba. Sus patas delanteras, cubiertas de tierra húmeda, se movían con fuerza pero sin hacer ruido. Sabía que no podía llamar la atención, que si alguien lo veía, lo ahuyentarían. Ya lo habían intentado otras veces. Un guardia le había aventado una piedra hacía 2 noches. Un jardinero le tiró agua hirviendo. Pero él volvía. Siempre volvía. Y ahora estaba más cerca que nunca. Había encontrado un punto débil en la cerca trasera, una parte donde el alambre estaba flojo, corroído. Usó su hocico, se rascó el lomo. Se arrastró hasta que logró colarse por debajo. Ahora estaba adentro. El terreno detrás de la clínica era un cuadrado olvidado, lleno de basura médica vieja, cajas húmedas y ramas secas. Nadie se asomaba por ahí. Las luces no lo alcanzaban. Era un rincón muerto, pero Max sentía lo contrario. Sentía que ahí, justo ahí, había vida. Avanzó con cuidado, olfateando cada paso. Su hocico se alzaba como antena, buscando, decodificando olores, memorias, rastros, hasta que se detuvo frente a una pared. Levantó la cabeza, la olfateó, volteó a ver la ventana pequeña en lo alto del muro, y ladró. Solo una vez, pero fue un ladrido que cruzó muros, que despertó memorias, que tocó el alma de una mujer que ya se creía muerta en vida. Al otro lado, Clara se pegó al vidrio. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. No vio con claridad, pero entre la sombra pudo distinguir 2 puntos dorados brillando. ¿Quién eres?, volvió a decir, y esta vez su voz temblaba. El perro volvió a ladrar, más bajo, más suave, como si no quisiera asustarla. Y entonces Clara sonrió. Una sonrisa pequeña, apenas una curva en sus labios secos, pero era la primera sonrisa verdadera que nacía en ese cuarto desde que fue encerrada. Gracias, gracias por venir. Se quedó allí, recargada contra los barrotes, hablándole bajito a esa presencia, a ese olor, a esa alma en forma de perro. No sabía de dónde venía, no sabía cómo había llegado, pero en el fondo lo supo desde el primer instante. Ese perro no venía por comida, venía por ella. A la mañana siguiente, Alma llegó más temprano de lo normal. Había tenido una noche inquieta, un presentimiento, una necesidad. Pasó primero al cuarto 12. «Buenos días, Clarita», susurró abriendo la puerta con suavidad. Pero Clara ya estaba despierta, sentada con el rosario en las manos y los ojos más claros que nunca. «Él vino», dijo de pronto. «¿Quién?», preguntó Alma confundida. «Un perrito, anoche. Me encontró». Alma frunció el ceño. Se acercó a la ventana, no vio nada. Pero algo en el tono de Clara no sonaba como fantasía. No era delirio, era certeza. Esa misma tarde, Alma salió a revisar la parte trasera de la clínica. Nadie más iba por ahí. Era zona de desecho. Al caminar entre los matorrales, lo vio. Una zanja abierta, pequeña pero reciente, huellas, tierra removida. Y luego, ahí estaba, Max, sentado, quieto, mirándola con esos ojos que no se pueden describir, ni de perro ni de humano. Alma se le acercó con calma. «¿Tú? ¿Fuiste tú?». Max bajó la cabeza. Se acercó, apoyó su hocico en su pierna. No pedía comida, no la mía. Solo se quedaba ahí, como diciendo, «Ya la encontré, ahora tú haz lo tuyo». Alma sintió que el corazón se le quebraba. Nunca había sentido algo así. Una mezcla de ternura, rabia y urgencia. Sabía en ese instante que tenía que hacer algo, porque un perro había escarbado la tierra y la oscuridad para decirle al mundo que una mujer estaba viva, y que no estaba sola. El reloj marcaba las 2:42 de la madrugada cuando el primer ladrido retumbó en el patio trasero de la clínica Mirador. No fue un ladrido común, no era uno de esos gritos huecos de perro bravucón, ni un sonido casual de animal asustado. Fue un ladrido firme, cargado de urgencia, con la fuerza de quien no ladra por costumbre, sino por justicia. Desde su cuarto, Clara Mendoza se incorporó como si algo la jalara desde el pecho. No necesitó moverse mucho para saber que era él. Max se levantó despacio, las piernas aún adormecidas por la falta de movimiento, y caminó hasta la ventana con las manos temblorosas. Se asomó entre los barrotes y ahí estaba, esa silueta inconfundible, sucia, flaca, cubierta de lodo, pero más viva y poderosa que todo lo que ella había visto en semanas. «Estás aquí», susurró con la voz ahogada de emoción. Max levantó la cabeza y ladró otra vez, esta vez más fuerte, más claro. Su pecho se infló como si llevara días acumulando ese llamado. Después de ese segundo ladrido, no se calló más. Comenzó a ladrar con ritmo, con intensidad.
caminando de un lado a otro frente a la pared de la clínica, rascando con las patas, saltando contra los muros, dejando claro que algo pasaba ahí dentro, que alguien estaba donde no debía estar, que no era un lugar de descanso, sino una prisión. Los ladridos rompieron el silencio profundo de la madrugada. El eco rebotaba en los muros de cemento y se deslizaba por los pasillos estériles del edificio. Algunos pacientes se despertaron confundidos. Una enfermera de turno frunció el ceño mientras sorbía su café frío. Desde su pequeña cabina, el guardia se levantó con molestia, agarró su linterna y salió murmurando groserías. Otra vez ese maldito perro. Mientras tanto, en su camita, Clara no podía dejar de llorar. Apoyó la frente contra los barrotes y entre sollozos dijo: «No sé quién te mandó, criatura santa, pero me estás devolviendo la vida». Al mismo tiempo, en el cuarto de descanso del personal, Alma dormía con la cabeza recargada en sus brazos. Había tenido turno doble. Y aunque el cansancio la vencía, el sonido de los ladridos la arrancó de inmediato del sueño. Se incorporó de golpe, respirando agitada. Sabía perfectamente de quién se trataba. «Es él», murmuró poniéndose de pie con los ojos abiertos como platos. Corrió por el pasillo, aún descalza, con el corazón golpeándole el pecho. Al llegar al extremo del pasillo del ala 3, abrió la puerta trasera que daba al patio de servicio. La brisa nocturna la golpeó con fuerza, y entonces lo vio. Max ladrando con toda el alma, los ojos dorados fijos en la ventana de Clara, las patas raspadas, el hocico cubierto de tierra. «¡Max!», gritó Alma corriendo hacia él, pero en vez de ir hacia ella, el perro dio 2 vueltas más frente al muro, se detuvo y luego corrió hasta la barda de cemento que daba justo al cuarto 12. Ladró otra vez, 3 veces seguidas, después se sentó, pero su cuerpo estaba tenso, como un resorte. Alma entendió, se acercó, apoyó el oído contra el muro, y del otro lado escuchó una voz. «Señorita Alma, ¿está ahí?». La piel se le puso de gallina. «Doña Clara, ¿está despierta? Aquí estoy. No puedo salir, pero ese animal, ese ángel, me encontró». Alma no pudo contener las lágrimas. Se dio media vuelta y corrió hacia la recepción. Entró como una ráfaga y buscó en el sistema los registros de ingreso. Sacó la carpeta de Clara. La abrió con manos temblorosas y se quedó paralizada. «Esto no está bien», murmuró. La hoja de consentimiento tenía una firma torpemente imitada. La copia de la credencial estaba borrosa, y el certificado médico que justificaba su ingreso estaba firmado por un doctor que ya ni trabajaba ahí. Fue como si todo el mundo se tambaleara bajo sus pies. Sin pensar mucho más, tomó su celular y marcó al único abogado que conocía con algo de corazón: Rodrigo Beltrán, un defensor público que había conocido en una charla de derechos humanos hacía unos meses. «Alma, ¿sabes qué hora es? Perdón, Rodrigo, pero si no te marco ahora, mañana va a ser muy tarde». «¿Qué pasa?». «Encontré una paciente internada a la fuerza, con documentos falsificados. Y un perro la encontró antes que nosotros. Hubo silencio del otro lado. Manda la dirección. Estoy en camino». Mientras todo eso pasaba, el guardia de seguridad, molesto por los ladridos, encontró a Max junto al muro y levantó un palo grueso con rabia. «Órale, largo de aquí, pulgoso. Te voy a dar una que no vas a olvidar». Max retrocedió, pero no corrió. Se quedó ahí, quieto, como si supiera que algo lo estaba protegiendo, como si entendiera que ese momento era más grande que su miedo. Justo cuando el palo iba a bajar, una voz retumbó detrás del guardia. «Ni se te ocurra tocarlo». Era Alma, con una firmeza en la voz que nunca antes había usado. «Ese perro acaba de salvar una vida, y tú solo sabes pegar». El guardia se congeló, bajó el palo lentamente. Max se acercó a Alma y se acurrucó junto a su pierna, como diciendo: «Ya lo hice, ahora es tu turno». Minutos después, Rodrigo llegó a la clínica. Revisó los documentos, habló con Clara, la vio, la escuchó. Confirmó lo que Alma ya sabía. Estaban frente a un caso de abuso, abandono y fraude familiar. Se activó un protocolo inmediato. Y por primera vez desde su encierro, la puerta del cuarto 12 se abrió de verdad. Clara no lo podía creer. «¿Me llevan de regreso?». Rodrigo se inclinó, le tomó la mano con respeto y le respondió: «La vamos a llevar a donde usted decida, pero jamás volverá a estar sola, doña Clara. Se lo juro». Max entró al cuarto detrás de ellos. Al verla, agitó la cola y soltó un gemido suave. Clara abrió los brazos lo más que pudo. «Mi niño, mi ángel de 4 patas». Max se acercó, apoyó su cabeza en el regazo de ella, y ambos se quedaron así, fundidos en un abrazo silencioso que ni 1000 palabras podrían explicar. Esa noche, en una clínica fría, un ladrido rompió más que el silencio. Rompió las cadenas del olvido, del egoísmo, de la injusticia, porque a veces, cuando todo parece perdido,
Un simple ladrido puede abrir las puertas del alma. El cielo estaba comenzando a clarear sobre Valle del Cobre, y aunque los primeros rayos del sol apenas asomaban entre los cerros, Alma, con el uniforme aún arrugado y las ojeras marcadas, ya estaba de pie en la explanada del Ministerio Público de San Jerónimo, el pueblo más cercano con una oficina judicial decente. La enfermera no había dormido ni un minuto. Sus pensamientos eran un torbellino de rabia, impotencia y una urgencia que no la dejaba en paz. Desde el momento en que escuchó a Clara decir «me enterraron viva», algo se había encendido dentro de ella. Un fuego que quemaba lento pero firme. No era solo el deber, era una convicción profunda. No podía permitir que la historia de esa mujer se perdiera en el archivo muerto de una clínica olvidada. Junto a ella estaba Rodrigo Beltrán, el abogado de rostro cansado pero mirada honesta. Traía bajo el brazo una carpeta con todos los documentos reunidos la noche anterior, copia del ingreso clínico, los papeles firmados por Leticia, la autorización médica falsificada, el testimonio de Clara, fotografías del cuarto donde la tenían retenida, y un informe adicional que él mismo redactó con una sola frase subrayada: posible privación ilegal de la libertad y fraude familiar. Entraron al edificio con pasos decididos. No saludaron a nadie. No se detuvieron a esperar café. Se dirigieron directo a la oficina del fiscal de turno, un hombre de mediana edad, pelo engominado y corbata mal anudada que revisaba su celular cuando tocaron la puerta. «Sí», respondió sin levantar la vista. «Soy Rodrigo Beltrán, defensor público. Necesitamos que revise este caso con urgencia. Se trata de una adulta mayor retenida ilegalmente en la clínica Mirador». El fiscal los miró de reojo, como quien tiene prisa y no quiere problemas. ¿Una señora mayor? ¿No será un caso familiar? Nosotros no nos metemos en pleitos de herencia, licenciado. Alma dio un paso al frente, y con la voz firme que usaba solo cuando sentía que debía levantar la dignidad de alguien, replicó: «No es un pleito familiar, señor fiscal, es un crimen. Una mujer fue internada con documentos falsos por su propia hija y estuvo incomunicada por semanas. La habrían dejado morir ahí si un perro no la hubiera encontrado». El fiscal levantó las cejas, dejó el celular a un lado. «¿Un perro?» «Sí», dijo Alma. «Se llama Max, y fue él quien la localizó. Si no fuera por él, Clara Mendoza seguiría encerrada en ese lugar, deteriorándose sin ayuda. Nadie más la buscó». El fiscal chasqueó la lengua, se recargó en su silla y les indicó que se sentaran. «Muéstrenme todo». Rodrigo abrió la carpeta sobre el escritorio. Le explicó paso a paso el caso, desde la firma fraudulenta, los papeles de ingreso médico inválidos, la ausencia de visitas, la forma en que Leticia manipuló la situación para quedarse con la casa, y cómo Alma, por intuición y valentía, descubrió la verdad gracias a la intervención del animal. El fiscal hojeaba los papeles con expresión cada vez más seria. Finalmente dejó el expediente sobre la mesa y se acomodó los lentes. «Esto es grave, muy grave. Vamos a abrir una investigación formal. Quiero citar a Leticia Mendoza de inmediato. Y quiero una inspección completa de la clínica Mirador. Esto no se queda aquí». Alma soltó el aire que llevaba contenido en el pecho. «Gracias, licenciado. De verdad». Rodrigo le dio una palmada en el hombro. «Vamos a hacer ruido. Lo prometo». Esa misma tarde, una patrulla discreta llegó hasta la casa de Leticia en Valle del Cobre. Tocaron la puerta con suavidad. Leticia abrió con su típica expresión de superioridad, sin imaginar lo que se venía. «¿Señora Leticia Mendoza?», preguntó uno de los agentes. «Sí, soy yo. ¿Pasa algo? Necesitamos que nos acompañe. Está siendo citada para rendir declaración ante el Ministerio Público por una denuncia de privación ilegal de la libertad». Los vecinos se asomaron entre las cortinas. Una señora se persignó. Un niño corrió a avisar a su mamá. Nadie podía creerlo. Leticia se quedó paralizada. La sonrisa de costumbre desapareció. Su piel se volvió pálida. Las manos comenzaron a sudarle. En menos de 3 minutos, la mujer que se creía intocable estaba sentada en la parte trasera de una patrulla rumbo a San Jerónimo. Mientras tanto, en la clínica Mirador, Alma había regresado. Aunque Rodrigo le había insistido en que descansara, ella no quiso. Sabía que había más por hacer. Había pasado de ser una simple enfermera a convertirse en la protectora oficial de Clara y de Max. Clara, sentada en una silla de ruedas junto a la ventana, observaba los cerros lejanos mientras acariciaba la cabeza de Max, que dormía tranquilo con el hocico apoyado en su pierna. «No sé cómo le hiciste, criatura, pero llegaste justo cuando pensaba que Dios se había olvidado de mí», susurró Clara con voz quebrada. Alma entró al cuarto con una sonrisa leve, pero sus ojos estaban hinchados de emoción. «Doña Clara, le tengo noticias. ¿De las buenas o de las que te hacen apretar el rosario? De las que hacen justicia». Se sentó frente a ella y le tomó la mano. «Su hija está rindiendo cuentas, y la clínica va a ser investigada. Ya no está sola. Nadie va a encerrarla otra vez».
Clara bajó la mirada. Una lágrima cayó por su mejilla y se perdió en su blusa de algodón. No quiero venganza, mija. Solo quiero volver a mi casa. Regar mis plantas. Dormir sin miedo. Ver el cielo sin barrotes. Y lo va a hacer. Se lo prometo. Max se levantó, se estiró con un bostezo largo y apoyó sus patas sobre las rodillas de Clara. La miró con esos ojos dorados que ya no estaban tristes. Ya no. Ahora estaban en paz. Esa noche, Alma escribió en su diario una frase que la marcaría para siempre. Hoy confirmé que el alma humana puede quedarse dormida, pero un ladrido verdadero la despierta. Y mientras el pueblo dormía, entre murmullos de vecinos que no sabían si creer lo que se decía, una verdad caminaba firme hacia la luz. Una verdad que ni el sistema, ni las mentiras, ni el silencio pudieron enterrar. El sol pegaba fuerte esa mañana en San Jerónimo. El calor se colaba por los ventanales del juzgado como si quisiera ser parte de todo lo que iba a pasar ahí dentro. Las sillas de madera del salón de audiencias crujían cada vez que alguien se movía, y un murmullo leve, como de respiraciones contenidas, llenaba el aire. Era uno de esos días donde no solo se juzga un delito, también se mide el valor de una vida entera. En una de las primeras filas, sentada con la espalda recta y el rostro sereno, estaba Clara Mendoza, vestida con una blusa bordada a mano, su rebozo azul bien acomodado sobre los hombros y su rosario enredado en la muñeca derecha. Sus manos estaban sobre su regazo, temblorosas pero firmes, a su lado como si entendiera cada segundo de esa batalla. Max, el perro que la rescató del olvido, estaba echado con la cabeza en alto y los ojos clavados al frente, como si también él esperara justicia. Del otro lado del salón, en el banquillo de los acusados, estaba Leticia Mendoza, su hija, vestida con traje beige, el cabello perfectamente alisado, el maquillaje intacto, pero su mirada, esa ya no era la misma de siempre. Los ojos que antes miraban con altivez ahora estaban vacilantes, huidizos, como los de quien sabe que las máscaras ya no funcionan. El juez, un hombre de unos 60 años, serio y de voz pausada, hojeaba los documentos frente a él mientras el murmullo se desvanecía con un solo gesto de su mano. Este tribunal ha revisado la denuncia interpuesta por la ciudadana Clara Mendoza, comenzó, así como los documentos, testimonios y pruebas presentadas por la Fiscalía. Hoy escucharemos a las partes y llegaremos a una resolución. Alma, sentada al fondo con lágrimas contenidas, entrelazó los dedos sobre el pecho. Rodrigo Beltrán, el abogado que se volvió ángel guardián legal, se puso de pie con su carpeta en mano. Su señoría, estamos aquí para contar lo que no debería haber pasado nunca. Una mujer fue abandonada en una institución médica, no por razones de salud, sino por el deseo de su hija de quedarse con sus bienes. Fue despojada de su libertad, su voz y su dignidad. Dirigió su mirada hacia Clara, luego al juez, pero la vida se encargó de que alguien, sin voz ni palabras, rompiera el silencio. Max, un perro callejero, hizo lo que ni las autoridades ni los vecinos pudieron hacer. Ladró donde había injusticia, escarbó donde había mentira, y encontró a quien todos daban por ausente. El juez asintió lentamente y luego dirigió la mirada hacia Leticia. Señora Mendoza, tiene usted la palabra. Leticia tragó saliva. Sus manos se retorcían sobre la mesa. Mi madre, empezó con voz apenas audible. Yo solo quería que estuviera bien. Ella no estaba en condiciones. Se olvidaba de cosas. Ya no podía cuidar sola la casa, y decidió encerrarla sin permiso, interrumpió el fiscal. No fue así. Yo firmé por su bien. No era mi intención hacerle daño, pero lo hizo, dijo el juez con firmeza. La internó en una clínica sin diagnóstico médico válido. Firmó documentos falsos, y en ese proceso transfirió bienes a su nombre. ¿También fue por su bien? Leticia bajó la cabeza. No respondió. El juez volvió a mirar a Clara. ¿Desea usted decir algo, señora Mendoza? El salón entero contuvo la respiración. Clara se levantó lentamente apoyándose en el brazo de su silla. Dio 2 pasos hacia adelante. Max la siguió, como una sombra leal. Cuando se paró frente al juez, sus ojos miel, llenos de vida y heridas, hablaron antes que su voz. Su señoría, yo no quiero venganza. Lo que quiero es que el mundo escuche lo que una madre siente cuando su propia sangre la entierra viva sin despedirse. Yo le di la vida a esa mujer, la crié con el sudor de mi frente, lavando ropa, vendiendo dulces, tejiendo hasta que los dedos me dolían, todo por verla feliz. Y un día, ella me dijo que quería cuidarme, que era por mi bien. Y sin que me diera cuenta, me borró. Clara hizo una pausa. Sus manos temblaban. Me sacó de mi casa. Me quitó mis plantas, mis vecinos, mis recuerdos. Me quitó hasta mi nombre. Solo me dejó la cama fría de un cuarto con barrotes. Si no fuera por este perrito, que no tenía ni dónde dormir, yo no estaría aquí contando esto. Max alzó la cabeza.
como si entendiera que su nombre había sido pronunciado con reverencia. ¿Y qué desea ahora, señora Mendoza?, preguntó el juez con tono más suave. Deseo volver a casa, y que nadie más viva lo que yo viví. Ni una madre, ni un abuelo, ni un perro callejero. Rodrigo le pasó un pañuelo. Clara lo aceptó. Se secó los ojos y volvió a su lugar, con la dignidad intacta. Después de una pausa breve, el juez leyó la resolución. Este tribunal declara culpable a Leticia Mendoza por los delitos de falsificación de documentos, abuso de confianza y privación ilegal de la libertad. Queda inhabilitada para ejercer cualquier administración sobre los bienes de su madre, y deberá responder penal y civilmente por los daños ocasionados. Leticia se llevó las manos al rostro. Lloró por primera vez en público, no por arrepentimiento verdadero, sino porque el mundo finalmente la había desnudado frente a todos. Pero Clara no la miró con odio. Solo la observó con una tristeza profunda, como quien ve una flor que se marchitó antes de tiempo. Afuera del juzgado, cuando todo terminó, Alma y Rodrigo acompañaron a Clara hasta una banquita bajo la sombra de un árbol. Max se sentó a su lado, orgulloso, con el hocico levantado. ¿Y ahora qué sigue, doña Clara?, preguntó Alma, acariciándole la espalda. Ahora vuelvo a sembrar, respondió Clara. Mis rosales deben estar tristes. ¿Y este niño?, dijo mirando a Max. Necesita un lugar donde descansar. Los dos venimos del abandono, pero también del milagro. Y así, con la cabeza en alto, Clara se levantó para comenzar la última etapa de su vida. No como una víctima, sino como una sobreviviente, porque ese juicio no solo había condenado un crimen, había redimido una historia, había limpiado un nombre, y había demostrado que a veces, cuando la justicia se duerme, el alma despierta con un ladrido. El sol caía suave sobre Valle del Cobre, como si supiera que ese día no debía brillar con arrogancia, sino con ternura. Era una tarde tibia, de esas que huelen a pan recién hecho, a tierra húmeda y a esperanza vieja que vuelve a florecer. Las campanas de la iglesia daban las 4 cuando el taxi blanco con toldo polvoso se detuvo frente a la casa de rejas verdes. La puerta del copiloto se abrió con cuidado. Apoyándose en un bastón de madera y con pasos lentos pero decididos, Clara Mendoza bajó del coche. No traía equipaje. Solo traía el alma restaurada, el corazón firme y a su lado, a Max, el perro callejero que la había desenterrado del silencio. El conductor se ofreció a tan ayudarla, pero ella levantó una mano con educación. Gracias, joven, pero esta casa me reconoce. No necesito ayuda para volver a entrar. El portón crujió como si también despertara. Las plantas del pequeño jardín estaban secas, cubiertas de polvo, pero seguían ahí, resistiendo. Clara caminó despacio entre las macetas quebradas. Se agachó frente a su rosal más viejo, el que había sembrado con su esposo el día que nació Leticia, y con los dedos arrugados acarició la tierra. «No me olvidaste, ¿verdad?», le susurró. Max dio un par de vueltas sobre sí mismo y se echó junto a ella, con el hocico sobre las patas, como si entendiera que ese momento era sagrado. Entraron. El interior de la casa olía a humedad y abandono. Había cajas apiladas, muebles cubiertos con sábanas grises y una capa de polvo sobre todo, como si el tiempo se hubiera detenido con rabia. Pero Clara no se entristeció. Al contrario, sus ojos se llenaron de vida. «Pues vamos a limpiarte, vieja amiga. Que esta casa fue hecha para reír, no para morir en silencio». Se quitó el rebozo, lo colgó detrás de la puerta como solía hacerlo, se remangó las mangas de la blusa y se puso a barrer. Con lentitud, sí, pero con ritmo. Cada escoba era como una caricia al alma de ese hogar. Max la seguía a cada rincón, olfateando todo, meneando la cola. Cuando Clara abrió la alacena y encontró una bolsita vieja de croquetas, sus ojos brillaron. «¿Quién diría que aún te esperaban, eh?». Le sirvió en un platito de barro. Max comió despacio, con los ojos cerrados, como si saboreara no solo el alimento, sino la certeza de haber llegado, al fin, a su destino. Los días siguientes fueron una sinfonía de pequeños milagros. Clara limpió, sembró, desempolvó retratos, lavó cortinas y puso de nuevo su radio en la cocina. Las mañanas volvían a llenarse de boleros y olor a café. Alma la visitaba cada domingo con pan dulce y un cuaderno donde anotaba las recetas de la señora Clara. Rodrigo pasaba de vez en cuando a tomar un café bajo el naranjo del patio, ese que nadie había podado y que ahora daba sombra a Max cada que dormía al mediodía. Pero lo más hermoso fue ver cómo el pueblo empezó a recuperar la memoria de esa abuela que creía nida. Una vecina trajo galletas, el panadero dejó una bolsa con pan colgada en la reja. Un niño, el mismo que antes le aventaba piedras a Max, llegó un día con una notita escrita con lápiz que decía: «Perdón por lo que te hice.
eres un héroe. Clara la guardó como si fuera una medalla. Una mañana, cuando Clara barría la banqueta, el cartero le entregó un sobre grande con el sello del ayuntamiento. Era una invitación oficial. El honorable municipio de Valle del Cobre tiene el honor de invitar a la señora Clara Mendoza a la ceremonia de homenaje ciudadano, por su ejemplo de resiliencia, dignidad y amor. Abajo, en letras pequeñas, decía: también se reconocerá al ciudadano Max por su noble acto de valentía. Clara se rió tan fuerte que tuvo que sentarse. Míranos, Max, de abandonados a invitados de honor. El perro, echado junto a sus pies, solo alzó la cabeza y la miró con esa expresión que parecía una sonrisa. El día de la ceremonia, la plaza estaba llena. Las flores colgaban de los faroles, los bancos estaban cubiertos con tela blanca, y un pequeño escenario de madera había sido colocado frente al kiosco. Clara llegó del brazo de Alma, vestida con su falda larga de lino, su blusa de flores y el rebozo azul que nunca volvió a perder. Max caminaba junto a ella con una bandita roja al cuello que decía «Valiente». Cuando subió al escenario, la gente se puso de pie. Nadie aplaudía por lástima, aplaudían por respeto, por la mujer que volvió, por la abuela que nadie pudo enterrar, por la verdad que ladró hasta que se hizo escuchar. El alcalde leyó un discurso con voz emocionada, pero cuando le ofrecieron el micrófono a Clara, ella solo dijo: «Gracias por no olvidarme, pero hoy no me aplaudan a mí, aplaudan a quien no necesita palabras para gritar justicia». Se agachó, abrazó a Max y el público explotó en aplausos. Días después, en la banqueta frente a su casa, unos trabajadores del municipio colocaron una pequeña placa de madera junto al rosal más viejo. Clara la miró con lágrimas en los ojos. La placa decía: «Aquí vive una mujer que volvió a nacer, gracias a un perro olvidado por todos». Y abajo, tallado con cuidado: «Max, el ladrido que despertó un pueblo». Esa noche Clara salió al patio, se sentó en su mecedora con una cobija sobre las piernas y Max dormido a sus pies. El cielo estaba despejado, las estrellas brillaban sin miedo, y el mundo, por fin, parecía en paz. Cerró los ojos. «Gracias, Dios mío, por no olvidarte de mí. Y gracias por ponerme en el camino de quien no necesitaba hablar para salvarme». Max ladró bajito, una sola vez, como quien dice: «De nada, abuela». Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia tan profunda y conmovedora. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas los próximos videos que también te van a inspirar el alma. Ahora te quiero preguntar algo. ¿Cuántas veces hemos ignorado una injusticia solo porque no nos toca directamente? ¿Y si el próximo que necesita ayuda fuera alguien que tú amas? ¿Y si tú fueras quien está esperando que alguien, así como Max, escarbe por ti? A veces el silencio duele más que el grito. Y a veces los héroes no llevan capa. Tienen patas, cicatrices y una lealtad que no cabe en palabras. ¿Conoces a alguien que te haya salvado en silencio? ¿Te has preguntado qué harías si tu voz fuera arrebatada, como le pasó a doña Clara? Te leo en los comentarios. Me encantaría saber qué te dejó esta historia. Y si tú también crees en el poder de las historias para transformar corazones, únete a esta comunidad que no solo escucha, sino que siente. Suscríbete, activa las notificaciones y acompáñanos en cada video, porque aquí cada historia deja una huella. Nos vemos en la próxima.